y el error, digamos, tendría que mantener el mismo orden, ¿correcto? Es que me confunde un poco ese tema de que uno trabaja con el uno sobre esa magnitud, después propaga el error y como que me empiezo a perder ya en los órdenes y los ceros y ya se me arma un poco un lío. Claro. Sí, no sé si estoy entendiendo cuál es tu problema. Digamos, o sea, vos tenés que propagar para encontrar qué cosa, el error del foco o el error de las variables y de O o de uno sobre I o uno sobre O. Claro, yo ¿Cuál te propago para referís? encontrar el error de uno sobre i. Sí. Bueno, ¿cómo lo has sacado? Delta de I sobre I cuadrado. Sí, exactamente, así lo saqué. Bien. No, no, a lo que yo voy concretamente es que en todos esos cálculos, digamos, que uno empieza a hacer, es como que empiezo a perder, digamos, noción ya empiezan a aparecer ceros y ya empiezo a perder como noción, una noción tangible de cómo estoy Está bien. O trabajando. sea, porque estás trabajando con valores que son inversas y entonces son valores que vos decís son pequeños. ¿Está bien? Nos tenemos que sacar de la cabeza eso. Nosotros en el laboratorio y siempre como físicos, ustedes van a trabajar con errores. Entonces, si a vos te molesta la cantidad de cero, podés poner, no sé, notación científica, qué sé yo. ¿Está bien? Pero vos decís, bueno, entonces yo voy a trabajar, no sé, en vez de 0,0012, 1,2 por 10 a la menos 3. Entonces, un poco como que visualmente, si eso un poco digamos, el problema es que vos perdés nociones, entonces ahí estás poniendo, digamos, las magnitudes significativas en relevancia. Y lo demás, la cantidad de cero, esas cosas que molesta, la pones como una potencia. ¿Está bien? Claro, Pero notación científica. además, pero además para tener idea de cómo es esa magnitud significativa, el error es el que te está diciendo. ¿Está bien? O sea, vos decís, bueno, es 1,2 por a la 10 a la menos 3, pero mi error es 1 por 10 a la menos 4. Ah, entonces es 0,1 por 10 a la menos 3, o sea que ese 1,2, ese 2, ¿está bien? Puede ser 1,3 o 1,1. Entonces un poco ahí es como que, no sé si ese, digamos, a eso estás apuntando vos. Es como que de esa forma vos lo podés tener un poco más tangible, ¿no es cierto? Y darte una idea de qué son esos números que vos decís, bueno, son pequeños, ¿está bien? Pero en realidad siempre miremos el error y miremos la magnitud significativa. Y después, bueno, uno puede sacar todas esas cantidades de cero y esas cosas, ¿está bien? Para despejar un poco la parte más intuitiva, si querés, del... Claro, claro, eso es lo que me ha pasado ahora que, digamos, uno haciendo cálculo, trabajando con inversa, no he podido advertir la incoherencia, digamos, o sea, porque por ahí me resulta antiintuitivo trabajar con eso cero, con eso, y bueno, es Claro, como que, por eso vos decís, yo he sacado un error de milésimas de milímetro y estoy y como trabajando que te con, lo has pasado por encima. claro, claro, es como que me ha chocado mucho no poder advertir eso y después me he puesto a pensar, ¿por qué no lo estoy advirtiendo? Y ahí me empecé a pensar, digo, bueno, ¿Sabés lo que por qué pasa no es lo que, estás advirtiendo? Porque vos los tenés que poner a las dos cantidades juntas, o sea, la cantidad medida con el error. Entonces vos decís, tengo que acotar hasta las 10 milésimas de milímetro. Entonces vas a empezar a poner cifras significativas. 4, 5, 6 cifras significativas y vos vas a decir, no, acá está pasando algo. ¿Me entendés? Este, si yo no he medido, o sea, porque vos vas a poner 1,2 centímetros, ponerle 1,2, 3, 4, 6, 8, 9. Vas a decir, no puede ser, ya me estoy pasando del milímetro. Entonces, el error debe estar mal. claro. ¿Entiendes lo que digo? O sea, es como que esas dos siempre las tenemos que poner juntas
a la medición y al error. O sea, el error es algo importante junto con la cifra significativa. Entonces, van de la mano. A veces uno lo pone uno acá en la columna y después otro por otro lado y entonces no los relaciona, ¿está bien? Por eso yo siempre les remarco que cuando estamos hablando, digamos, de que es igual, si estamos diciendo estas dos son iguales, estas no, estas son parecidas. Siempre el error está que nos está indicando eso. ¿Está bien? No Perfecto. sé si... Sí, sí, no, eso quería como charlarlo y simplemente nada específico, sino es esa cosa que realmente me ha pasado de que haciendo cálculo y un poco de matemática, trabajando con inverso, es como que perdí la noción de lo intuitivo y Claro. bueno, No, pero está bien, Isaías, no te hagas tanto problema. no tanto problema. Errores, errores son errores. Todos Bueno, cometemos errores. Yo creo que les conviene siempre trabajar eh, para superar esto, digamos, trabajar con dos tablas, con dos columnas solamente. Es decir, distancia objeto más menos, que pongan el más menos, ¿sí? Y que vean hasta cuántas cifras pueden garantizar, tanto para la distancia objeto e imagen, que eso sí es más intuitivo porque lo miden directamente, distancia objeto e imagen, pero después cuando hacen la linealización y ponen inversa de distancia imagen e inversa de distancia objeto, que no separen el error en columnas distintas. ¿Está bien? Que pongan 1 sobre O igual, qué sé yo, a 0,01 más menos, ¿sí? Y que a eso los obliga a ver dónde, cuál es la cifra que es incierta, ¿sí? Y a colocar el error donde corresponda. ¿Está bien? Entonces eso los ayuda un poco más a conceptualizar eso y a decir, bueno, yo puedo garantizar hasta la cuarta cifra decimal en las inversas porque ahí está el error. ¿Sí? Expresarlo con más menos, no en una columna aparte, porque en una columna aparte eso por ahí en el cálculo, ahí se pueden equivocar, porque toman el error con varias cifras y porque no saben dónde van a cortar el cálculo anterior. sí, a esa conclusión llegué, digamos que por la naturaleza de la fórmula tengo que ser más cuidadoso Claro, con la propagación de los errores porque acá es como que está más larguito, digamos, el cálculo sí, para claro. arriba, entonces, Claro, sí, tenés que les conviene de esa afinar el manera, lápiz. porque lo conceptualizan mejor al error. ¿Dónde está la incerteza de ese cálculo que acabo de hacer? Y además les ayuda a ver, porque una vez mide y no se da cuenta que el punto que he medido es muy cercano al punto anterior. Entonces cuando ponen los valores de esa manera, por ahí salta eso de que uno de los valores es prácticamente idéntico al otro porque el error tapa la diferencia. ¿Está? Entonces cuando lo tengo en columnas distintas al valor y al error, por ahí eso no se ve bien, no se pone de manifiesto. Bueno, profe. ¿No? A ver. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, A ver si lo puedo poner en modo presentación. Ahí está el modo presentación. ¿Se ve? sí. Sí. Perfecto. Bueno, quedaban dos temas. En la guía ustedes lo tienen. Yo lo voy a desarrollar acá, pero me gustaría, bueno, que ustedes lo lean también del libro y fundamentalmente que ustedes hagan las marchas de rayo, ¿sí? Se pongan
con lápiz, papel, regla y efectúan todas las marchas de rayo, sí, que no peguen fotos o gráficos sacados de internet, porque, digamos, ahí está la gracia de trabajar con esto, ¿no? De tomarle la mano. Entonces, los dos temas que teníamos era uno, lente divergente, ¿sí? Y sobre todo ahí en la guía les pide cómo determinar la distancia focal de una lente divergente, y después aplicaciones con lentes como los anteojos astronómicos, anteojos terrestres, etc. Esas cositas vamos a ver que son los puntos que nos están quedando. Sí. Bueno, primero con la lente divergente. Repasemos entonces cuáles eran los rayos principales que tomábamos para hacer la marcha de rayo y cómo determinábamos entonces la imagen en un caso, digamos, para la lente divergente. Entonces, fíjense acá, bueno, tengo la lente divergente, un objeto PQ, ¿sí? Uso los tres rayos, como siempre, el rayo paralelo 1, ¿no es cierto?, que se desvía y cuya proyección nos lleva al foco, ¿sí?, al foco de la lente. El rayo 2, que es el que pasa por el centro de la lente y no se desvía, ¿está bien? Y el rayo 3, que es el cuya proyección pasaría por F1, por el foco opuesto de la lente, y es el que sale paralelo al eje óptico. Entonces, con esos tres rayos, ¿sí?, construimos, digamos, acá la punta de la flecha, y tenemos entonces ya indicada dónde estaría la imagen, que en este caso sería virtual y derecha, digamos, ¿no? En el caso de la lente divergente. Y bueno, y acá tenemos la distancia objeto S y la distancia imagen S'. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, el tema es cómo determinar acá la distancia focal de la lente, porque aquí yo no puedo poner una pantalla, ¿sí? No voy a tener una proyección de una imagen, la energía ahí no se está concentrando, ¿no es cierto? No es lo mismo que lo que hicimos con la lente convergente, donde podíamos hacer esa construcción. Entonces necesitamos hacer algún otro tipo, ¿sí?, de método, digamos, en el cual necesitamos apoyarnos con una lente convergente. ¿Sí? Esto es algo similar a lo que uno puede hacer con el caso de un espejo, ¿no es cierto?, convexo. Veamos entonces cómo hacemos para que ahora la lente divergente nos dé una imagen real, ¿no es cierto?, y la podamos proyectar sobre una pantalla. Entonces consideremos primero la lente convergente, como la que nosotros venimos trabajando, ¿no es cierto? Tenemos acá el objeto luminoso, ¿no es cierto? Tenemos las distancias focales F sub C de la lente convergente, y acá tenemos abajo la distancia objeto y la distancia imagen que corresponden a la convergente. Entonces, si no está interpuesta acá la lente divergente, nosotros tenemos la proyección de la imagen real invertida, ¿no es cierto?, que es la que venimos viendo de la lente convergente. Entonces, al interponer acá la lente divergente, ¿sí?, que tiene su distancia focal FD, y que es lo que quiero determinar, entonces, esta imagen de la lente convergente va a actuar
como un objeto virtual, ¿no es cierto? Fíjense que las proyecciones de los rayos, ¿no es cierto?, están llegando acá a la punta de la flecha. Acá vendría a constituir esto como un objeto virtual para la lente divergente. Entonces veamos, teniendo esta distancia, fíjense, S sub D va a ser la distancia objeto, ¿sí? Donde encontramos la imagen, ¿sí? Fíjense que para ver esto, utilicemos este rayo, que es uno de los rayos, digamos, principales que uno utiliza para construir, digamos, la imagen, ¿sí? Este rayo que está llegando paralelo al eje óptico va a salir entonces refractado en una dirección cuya proyección es la distancia focal de la lente divergente, que es lo que acabamos de repasar, ¿no es cierto? Pero acá, para poder encontrar otro rayo de forma tal de poder encontrar la posición de la lente, de la imagen, porque fíjense ustedes que necesito al menos 2 rayos para encontrar la intersección entre ambos. Entonces, un rayo que se puede utilizar para hacer este tipo de construcción es un rayo que sería el que pasaría por el centro de la lente, que sabemos que que no se desvía, y por la punta de la flecha, ¿sí? Entonces, como tenemos esos dos puntos, el punto centro de la lente y el punto, la punta de la flecha, con esos dos puntos podemos trazar el rayo que pasaría por ahí, ¿no es cierto? Y esta intersección nos da, digamos, la punta de la flecha, que sería la imagen, ¿no es cierto?, de ese objeto virtual. Y esta va a ser una imagen real invertida, porque fíjense ustedes que los rayos, ¿no es cierto?, convergen, o sea que hay energía que está convergiendo en ese punto. O sea que yo puedo ahora poner una pantalla acá, ¿sí?, tener una proyección y poder hacer la medición, por ejemplo, de la distancia imagen de la lente divergente. Tengo la distancia objeto, porque yo conozco cuál es la posición donde está la imagen de la lente convergente, ¿sí? Entonces, tengo ya todo como para determinar cuál es la distancia focal de la lente divergente, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Profe? Sí. La imagen esa que viene de arriba es como si el lente convergente se extendiera hasta ahí arriba. El rayo Claro, que esto viene debería de ser arriba. como un rayo que lo utilizo solo a los fines de la construcción, porque en realidad no viene un rayo de acá, o fíjate que acá es como que sale un rayo, pero eso si fuera la lente mucho más grande, ¿no? Es solo un rayo que me sirve a los efectos de hacer la construcción de la imagen, nada más. ¿Está bien? Sí. Porque bueno, digamos, es difícil construir utilizando alguno de los otros rayos. Entonces, pero este vendría a ser un rayo virtual, si querés llamarlo así. ¿Está bien? Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces les sugiero que ustedes hagan este dibujo. Fíjense qué pasa, por ejemplo, si ustedes mueven un poco la lente divergente, ¿sí? Ustedes fíjense que si la lente divergente hago coincidir los focos acá, entonces estos rayos pueden salir paralelo, entonces la imagen, ¿sí?, se va a formar en el infinito, o sea que tengo que tener una cierta separación ahí, ¿no es cierto?, entre las distancias focales
de la divergente y la convergente. ¿Sí? Acá, bueno, fíjense cómo está dibujado acá y ustedes pueden mirar ese tipo de cosas cuando hagan su dibujo, ¿no? Muy bien. No sé si querés agregar algo, Silvia, a esto. No, no. Tal vez sobre lo que pregunto, la pregunta de dónde venía este rayo. Acuérdense que hemos dicho que usábamos los 3 rayos principales como, digamos, como una regla para ver dónde se forma la imagen, pero que la imagen se forma con cualquier pincel que llegue a la lente. Entonces acá evidentemente el pincel que llega o el cono ese que está llegando a la lente, que está dibujado ahí, no contiene los 3 rayos principales. Entonces, bueno, lo agregamos como si estuviera, pero es solo para encontrar dónde se forma. No significa que esté ahí en el sistema que tenemos, en el sistema real que tenemos. Ya. Buenísimo. Eso nada más. Bárbaro. Bien, entonces vamos a ver un poco ahora las aplicaciones. Y lo primero que... A ver. Se me colgó esto. Ahí está, ahí pasó. Bueno, lo primero que quería era hablar del ojo, que bueno, es nuestro sistema óptico, ¿no? Que es bastante bueno, por cierto. Fíjense ustedes cómo es el ojo. El ojo, bueno, digamos que es como una esfera, ¿está bien? Que en la parte delantera es como que tiene una prominencia. Acá lo vemos en un corte lateral, ¿no es cierto? Es más o menos una esfera con una prominencia acá en la parte anterior, digamos, en la parte de adelante, ¿sí? Y fíjense cómo está formado, o sea, digamos, esta vendría a ser la córnea, ¿sí? La córnea que es transparente. Después tenemos una región, ¿no es cierto?, que vendría a ser esta de acá abajo, que está en blanco, ¿no es cierto?, que contiene humor acuoso, ¿sí? Después tenemos acá el iris y la pupila, que vendría a ser nuestro diafragma, o sea que esto se puede abrir y cerrar para dejar entrar más o menos luz, ¿sí? Y esto reacciona, bueno, a la intensidad de luz, ¿no es cierto? Y detrás de ello encontramos el cristalino, ¿sí? Que digamos es como algo un poco más gelatinoso, más duro, digamos, ¿no? Y en la parte interna ya del ojo tenemos el humor vítreo, ¿sí? Que otra sustancia más o menos acuosa también, ¿sí? Y tanto el humor vítreo como el humor acuoso tienen índice de refracción parecido a la del agua, mientras que el cristalino es un poquito más grande, 1,4 más o menos el índice de refracción. Por detrás, en la parte posterior del ojo, lo que tenemos es la retina, ¿sí? La retina es una pantalla sensible a la luz, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá cómo está esquematizado el tema de que acá tengo un objeto luminoso y cómo han dibujado acá, bueno, la proyección de una imagen, ¿no es cierto?, sobre la retina. Y en la retina tenemos entonces células que son fotosensibles y que se estimulan con los fotones, con la llegada de la luz, y mandan impulsos eléctricos al nervio óptico y por el nervio óptico al cerebro. ¿Está bien? Acá a la derecha lo que vemos es una imagen de microscopía electrónica. Estos colores están puestos en forma artesanal, digamos, no son ficticios, ¿sí? Solo para distinguir los contrastes.
Y vemos que hay dos tipos esencialmente de detectores, ¿sí? de células de detección, que son los bastones y los conos. Los bastones están más bien especializados en la detección de si hay o no hay luz, digamos, ¿no? Y los conos están más especializados en la detección de los colores. Entonces hay tres tipos de cono, ¿no? ¿No es cierto? Y un tipo de bastón. O sea que bueno, esto es lo que constituye la retina, digamos, que es la pantalla que está sobre la parte posterior del ojo. Y lo que vemos acá abajo, ¿no es cierto?, es un esquema de cómo se produce la refracción. Fíjense ustedes que la refracción esencialmente se produce en la zona de la córnea, ¿no es cierto? Y hay correcciones que el ojo puede hacer a través de lo que se denominan los músculos ciliares. Fíjense lo que dice acá, la contracción del músculo ciliar hace que la lente se vuelva más convexa, disminuyendo su distancia focal para permitir ver objetos cercanos. Es decir, que el ojo puede, a través del movimiento de estos músculos ciliares, hacer, digamos, cambiar los radios de curvatura de este cristalino. Y con eso hace corrección, ¿no es cierto?, sobre el punto donde se va a enfocar los rayos que vienen del exterior. Entonces, cuando estamos viendo un objeto distante, ¿no es cierto?, como el que indica acá, es como que estos músculos están relajados, ¿está bien? O sea que normalmente está el ojo adaptado para enfocar en forma relajada un objeto en el infinito. Y cuando nosotros acercamos el objeto y tenemos que mirarlo de cerca, entonces estos músculos ciliares se activan para poder aumentar la curvatura, modificar la distancia focal para poder enfocar en la retina, ¿no es cierto? Ahora, ese punto cercano, digamos, ¿no es cierto? Ese punto cercano es la distancia mínima a la cual podemos nosotros enfocar con nitidez el objeto, ¿sí? Y esa distancia depende de la edad de las personas, ¿está bien? Acá, por ejemplo, he puesto una tablita que saqué del CIAX, donde está la edad en esta primera columna y el punto cercano en centímetros en la columna derecha. Entonces, fíjense ustedes que a medida, ¿sí?, que uno se va poniendo viejo, entonces el punto cercano se va alejando cada vez más. Es decir, que yo, digamos, no sé, a los 7 años puedo mirar a 7 centímetros el punto cercano, mientras que más de 60 son 200 centímetros. ¿Está bien? Acá, bueno, para las cuentas se toman un promedio de esto. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Profe, la córnea sería más parecido a un paraboloide que los lentes, por ejemplo, que usamos en laboratorio. La verdad que no sabría decirte. Probablemente sea más parecido a un paraboloide. Sí. Pero fíjate que es una combinación, ¿no es cierto?, de el cristalino, la córnea y, o sea, hay una serie de superficies acá que tiene que pasar. Si bien en la córnea está la refracción principal, es cierto. Pero sí, no sabría decirte con exactitud si es más bien paraboloide o esférica. Pero sí, digamos, muchos de los problemas, digamos, de enfermedades que deforman la córnea hacen, digamos,
problemas para la visión. ¿Sí? ¿Quién hablaba? No, yo hablaba. Ah. Pregunta Jerónimo si se consideran aberraciones esféricas o cromáticas, ya que se lo considera esférico al ojo. No, claro. Lo que pasa es que no es tanto que se lo considere esférico, sino es lo que estábamos conversando con recién quién es que había hecho la pregunta, Yo. con Juan Mira. Ignacio. Sí, seguramente hay algunos tipos de aberraciones, pero como te digo, no tengo claro si esto es más bien paraboloide o esférico como para considerar. De hecho, sí, el ojo sé que tiene aberraciones, ¿no es cierto? Pero bueno, sobre la curvatura esta no sabría decir. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a ver otro caso, que es el de la lupa. Primero, bueno, remarcando acá el tema del punto cercano, ¿no? Fíjense acá, cuando el insecto está en el punto cercano del ojo, su imagen en la retina es lo más grande posible y aún se enfoca, ¿sí? Esa es un poco la definición de punto cercano. En el punto cercano, el insecto subtiende un ángulo θ. ¿Está bien? Entonces, yo me acerco lo más posible para ver el insecto y en promedio podemos decir que la distancia punto cercano se toma como 25 centímetros. O sea que el ángulo, ¿no es cierto?, que subtiende el insecto acá es el más grande posible, donde yo puedo ver una imagen nítida. Ahora, ¿qué pasa si quiero usar la lupa, ¿no?, con la lente de aumento? Entonces, fíjense acá, tengo el insecto ubicado, por ejemplo, en el foco de esta lente. Entonces, tomando los rayos principales, ¿sí?, tendría entonces el rayo paralelo, ¿no es cierto?, pasaría por el foco, y este rayo, que es el que pasa por el centro de la lente, también no se desvía. Entonces, en este punto, digamos que la imagen se está formando en el infinito. Acá ya, en este tipo, digamos, de construcción, no me sirve de mucho tomar el aumento lateral, porque como la imagen se forma en el infinito, bueno, tengo ahí un infinito en el cálculo, ¿sí? No sería, digamos, no llego a nada. Entonces lo que se hace es tomar, en el caso de lentes, lupas, ¿no es cierto?, como aumento lateral, la relación entre el ángulo que subtiende la imagen, ¿no es cierto?, respecto al ángulo con que yo puedo ver con el ojo desnudo, ¿sí?, que acá sería θ y acá sería θ', este ángulo. ¿Está bien? Entonces, yo a este ángulo, que es el máximo que puedo ver con el ojo desnudo, lo aumento a un valor θ'. Esa relación me da el aumento angular de la lente, de la lupa. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo puedo determinar? Bueno, vean ustedes que el ángulo θ, que es este de acá arriba, ¿sí?, vendría a ser, considerando ángulos pequeños de nuevo y aproximando la tangente al argumento, es el cociente entre la altura del insecto respecto a la distancia del punto cercano, que es 25 centímetros, y es lo que tenemos anotado acá. ¿Está bien?
Y el θ' vendría a ser I, ¿está bien? A la altura, fíjense que este ángulo θ', ¿sí?, es el mismo que tenemos acá, ¿sí? Entonces este θ' lo puedo determinar de acá, ¿sí?, de este triángulo, que sería I sobre la distancia focal de la lente. Entonces eso es lo que tengo anotado acá como θ'A. Entonces de este cociente nos queda 25 centímetros sobre F, que es como se hace la cuenta del aumento angular de las lentes. ¿Está bien? Y estos aumentos angulares en las lentes andan en el orden de 2, 3, 4, más o menos, ese tipo de aumentos. ¿Tienen alguna pregunta? Ustedes pueden también hacer como una práctica, digamos, de observar, por ejemplo, una hoja cuadriculada, ¿no es cierto? Y lo que pueden hacer es mirar con la lente, ¿sí?, y tratar de poner la lente al lado, ¿sí?, y mirar los cuadritos de la hoja cuadriculada, qué relación hay, o sea, cuántos cuadritos hay en relación digamos, de lo que se ve a través de la lupa comparado con lo que pueden ver directamente con el ojo. No sé si se entiende. O sea, ponen la lupa y tratan de ver, ¿no es cierto?, desde arriba, cuántos cuadritos a través de la lupa se corresponden con cuántos cuadritos que están mirando con el ojo desnudo al lado de la lupa. Entonces, ahí se pueden dar cuenta, puede ser, digamos, una forma de estimar, si se quiere, el aumento de la lente. Bueno, otra de las aplicaciones es el anteojo astronómico, ¿está bien? O el telescopio. Este es un tipo de telescopio que se denomina refractor, ¿no es cierto? Ustedes no sé si conocen, pero hay otro tipo de telescopios conocidos como reflectores, ¿sí?, que tienen en realidad un espejo cóncavo, ¿está bien? Para construir un espejo, un anteojo astronómico refractor, digamos, se utilizan dos lentes convergentes, una de distancia focal grande y otra de distancia focal chica. La de distancia focal grande se la conoce como objetivo, que es la que está más cerca del objeto, ¿sí? Y la de distancia focal chica se la conoce como ocular y es la que está cerca del ojo. ¿Está bien? Entonces, acá fíjense ustedes que en esta imagen, que se ve mucho en los textos también, están llegando desde el objeto, que no está dibujado acá porque el objeto está muy lejano, llegan rayos paralelos, ¿no es cierto? Lo interesante acá que veamos es que nosotros generalmente cuando mostramos la lente convergente, mostramos rayos paralelos, ¿no es cierto?, pero que llegan a su vez paralelos al eje óptico. Y esos rayos convergen, ¿no es cierto?, sobre el foco que está ubicado sobre el eje óptico. Pero si ahora llegan rayos paralelos, pero con un determinado ángulo respecto del eje óptico, ¿sí?, también se concentran en un punto, en el plano focal, digamos, o sea que están a la misma distancia focal de la lente, ¿no es cierto?, pero desplazados sobre un plano ahora, no sobre el eje óptico.
Entonces, un poco esa es la construcción que se hace acá, ¿no? Fíjense, de todas formas, acá construyendo con los rayos principales, como el rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía, y el rayo que pasa por el foco, ¿sí?, es paralelo al eje óptico, y acá puedo construir una imagen de el objeto que estoy viendo que está muy lejano en el infinito, digamos, ¿no? Entonces, ahora, como estos rayos, ¿no es cierto?, llegan paralelos, se van a formar próximo o sobre como les decía, sobre el foco, la distancia focal, ¿no es cierto?, de la lente objetivo. Ahora, el ocular vendría a funcionar como una lupa, en este caso, ¿sí? Entonces, es lo que vimos recién. O sea que ahora puedo ubicar, ¿sí?, esta distancia que sea próxima, digamos, puede estar en el foco del ocular, o puedo poner la imagen dentro, digamos, de la distancia focal de la lente ocular. ¿Está bien? De esa forma, fíjense ustedes que tengo una imagen que va a ser virtual e invertida, ¿sí? Entonces, vemos acá, por ejemplo, los rayos, de nuevo, el paralelo, ¿sí?, pasa por el foco, y bueno, el resto va a ser más o menos algo parecido, ¿está bien? Entonces acá voy a tener una imagen virtual en el infinito, en el caso en que esté, digamos, la imagen de la primera lente sobre el foco de la segunda, pero ampliada, o sea, aumentada, ¿no es cierto? Porque, de nuevo, si uno compara este ángulo, el ángulo θ, respecto al ángulo θ', ¿sí?, como hacíamos en el caso anterior, podemos encontrar cuál es el aumento angular, ¿no es cierto?, del telescopio como un todo. O sea que este ángulo θ sería como el ángulo con el que estoy observando a ojo desnudo, por decirlo así, porque son los rayos que están llegando, ¿no es cierto?, antes de que lleguen al objetivo. Y este θ' es el ángulo con el cual finalmente estoy observando la imagen, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, si hacemos las cuentas, ¿cuál sería el ángulo θ? Considerando de nuevo la tangente igual al argumento, tenemos menos I' sobre F1. Fíjense que lo sacamos de este triángulo de acá, menos I', porque estamos con la imagen invertida, sobre F1, que es la distancia focal de la primera lente, ¿sí? Y θ' vendría a ser también I', ¿no es cierto?, que es esta distancia, dividida en la distancia focal de la segunda lente. ¿Está bien? Entonces, haciendo ese cociente, θ' sobre θ, de nuevo se cancelan las I', y tengo que el aumento angular del anteojo astronómico, ¿sí?, es igual a la distancia focal de la primera lente sobre la distancia focal del ocular. Entonces, de acá vemos que para tener aumentos angulares mayores necesitamos tanto distancias focales de la primera lente objetivo grandes como distancias focales chicas de la lente ocular. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Yo no, profe. Mi Jerónimo parte hizo no. una pregunta en el chat hace un rato.
Ah, sí, ¿qué es lo que preguntó? No lo puedo ver ahora con la Ya lo presentación. veo, yo digo. Pregunto, ¿este tipo de aumento M sería el que se usa para los lentes en los centros de óptica? Los aumentos sí, para los aumentos de las lentes, claro, pero no son esos valores de las dioptrías, ¿no? No estamos hablando de una lente 0.25, 1, 1.25, esas cosas, no. No se refiere a eso, ¿sí? Sí, Silvia, ¿vos querías aclarar algo? Este sería el aumento del instrumento del anteojo astronómico. M es el aumento que obtengo con el anteojo astronómico, no es el aumento de la lente. Claro. Sí, el aumento de la lente, esa que venden en las... Pero creo que él se refería a lo anterior, probablemente No, la M creo pregunta que se quedó. pregunta, no, él pregunta de M. Sí, este Claro, tipo pero de puede haber aumento quedado es... de esta. Ah, puede ser. Acá, digamos, cuando hablamos de la lupa, hablamos de una lupa 3x, 4x, 5x, ¿está bien? Pero Sí, no es lo que usamos para caracterizar las lentes que usamos. no. Ese es, se usa otra unidad que creo que tiene que ver con la inversa de la distancia focal. Sí, Creo, es la ¿no? inversa de la distancia focal medida en metros. Medida en metros, exacto. Claro. O sea que digamos, una lente de 0,50 significa que es una lente que tiene distancia focal 2 metros. ¿Está bien? No sé si eso, Sí, sí, a sí, eso sí, así refería es. Jerónimo. Bien. Bueno, continuemos ahora con otro tipo de aplicación, que es el anteojo terrestre, digamos. Fíjense que, bueno, acá en el caso del anteojo astronómico no nos preocupamos tanto porque la imagen está invertida, ¿está bien? Pero en el anteojo terrestre, sí, si queremos observar, no sé, a la distancia, una montaña o el paisaje o lo que sea, ¿sí? Entonces lo que queremos es ver, digamos, en la misma, en el mismo sentido la imagen que no está invertida. ¿Está bien? Entonces, en el caso, por ejemplo, de binoculares, los binoculares, por ejemplo, usan lentes convergentes como esta, pero tiene un sistema de lentes intermedio que hace invertir la imagen. ¿Está bien? Que en algunos casos usan prismas, ¿no es cierto? Por eso se llaman prismáticos también, en el cual invierten la lente y entonces la tengo derecha. ¿Sí? Pero otra forma de construir un anteojo terrestre sencillo sería utilizando, como en este caso, fíjense, una lente convergente, como usábamos antes, de distancia focal grande, si se quiere, pero una lente divergente de distancia focal chica para el ocular. Entonces, veamos acá qué es lo que pasa, ¿sí?, con los rayos. Tenemos como antes, ¿no es cierto?, rayos paralelos que llegan desde muy lejos, ¿sí? Como siempre, este rayo que atraviesa el centro de la lente pasa sin desviar, el que pasa por el centro de la distancia focal de la primera lente sale paralelo al eje óptico, ¿sí? Y algo similar a lo que teníamos cuando determinábamos la distancia focal de la lente divergente, ¿no es cierto? Tengo esta imagen que va a ser objeto virtual para la lente divergente. Pero fíjense ahora que esta lente divergente está dentro, ¿no es cierto?, de la distancia focal
de la lente convergente, ¿no? Entonces hagamos un análisis para determinar cuál sería la imagen, ¿sí?, de la lente divergente en este caso, dado este objeto virtual, ¿sí? Entonces, de nuevo, siempre teniendo cuidado en cuál es la dirección en la que viajan los rayos, ¿no es cierto? Bueno, este rayo paralelo, ¿no es cierto?, que va a constituir la punta de la flecha, llega paralelo a la lente divergente, entonces sale, ¿no es cierto?, sale desviado con su proyección que pasa por el foco de la lente divergente. Bueno, acá está un poquito corridito, pero debería estar un poquito más acá. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos uno de los rayos que va a formar la imagen de la lente divergente. Otro rayo, de nuevo, como había hecho antes, utilizando un rayo principal, que en este caso sería virtual, ¿no es cierto?, que es el que pasa por el centro de la lente y que pasa por la punta de la flecha, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que la proyección de estos dos me dan en este punto, ¿sí? Y acá es donde yo tendría formada la imagen virtual, ¿sí?, del objeto que yo estoy viendo. Entonces, acá es importante y resalto que tenemos que ver, para no confundirnos, cuál es la dirección en la que están llegando los rayos, ¿no? Entonces yo acá hice una traza de que el rayo está llegando desde la izquierda, ¿sí?, sale paralelo y se desvía, ¿no es cierto?, en esta dirección. El otro rayo que está llegando en esta dirección se desviará en esta otra dirección, cuya proyección, ¿no es cierto?, me da la punta de esta flecha. Bien, o sea que, en definitiva, digamos que este anteojo astronómico, ¿no es cierto?, me da un aumento, y no un aumento angular, ¿no es cierto?, y además acerca también la imagen. ¿Está bien? De la misma forma podemos calcular el aumento angular, como hemos hecho antes. Voy a ir un poquito rápido, ¿sí? Este vendría a ser el ángulo θ de referencia, que es el que yo vería con el ojo desnudo. ¿Está bien? Y este es el ángulo θ', que vendría a ser el ángulo, ¿no es cierto?, final, digamos, de aumento de la lente, ya del telescopio como un todo. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta le llamamos I', como llamábamos antes, y podemos hacer una cuenta similar a la que habíamos hecho. ¿Está bien? Donde de la misma forma vamos a tener F1 sobre F2 y con las mismas consideraciones que habíamos hecho antes. F1, ¿no es cierto?, debería ser grande para obtener un aumento angular grande, y F2 más chico para obtener un aumento angular grande. Acá vemos también una diferencia en cuanto a la longitud del... Fíjense ustedes que la longitud del telescopio astronómico es la suma, a ver si voy para atrás, es la suma de las distancias focales, ¿no? O sea, si yo considero que esta es la longitud del telescopio entre una lente y la otra, es la suma de las dos distancias focales, y en este caso es más compacto, por decirlo así, porque sería nada más que la distancia focal de la lente convergente. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o querés agregar algo, Silvia. No, está bien. Bien, estos temas están, se preguntan en la guía, así que, bueno, les sugiero que lo lean, vuelvan a revisar esta marcha de rayos, la vuelvan a hacer ustedes,
¿sí? Se convenzan de esto que yo les mostré y eventualmente les pueden surgir dudas, entonces pueden consultarlas después. Por ahí uno acá ve y parece que todo es sencillo, pero cuando uno se sienta con el papel, el lápiz y la regla, bueno, ahí hay que pensarla un poco. Sí pueden Y, replicar este diagrama considerando también que el objeto está bastante lejos del foco, no necesariamente en el infinito, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles eran los usos del anteojo terrestre? El uso del anteojo terrestre es, digamos, la idea es que, como yo les decía, tener una imagen derecha, por decirlo así. Simplemente, digamos, una forma de corregir eso es poniendo una lente divergente acá. Sí, pero es para observaciones no estelares, por decirlo así. Sí, igual lo podés usar para mirar la luna, lo que sea. O sea, no hay un impedimento. Pero fundamentalmente está dicho eso porque vemos las imágenes no invertidas. Ahí ya me ha vuelto a revolear el teléfono la gata. Ah, No sé si han visto. No. Alejo, vos tenés un telescopio que yo no he observado de qué tipo es, si es refractor o reflector. Alejo, Sí, ni yo lo sé. ¿tiene dos lentes adentro? Le he visto uno nomás, la que supongo que es el lente objetivo, Ah, bien, y tengo un juego de lentes que le puedo poner en el ocular, así que supongo que tiene dos lentes. está bien. Y no sé si es un prisma lo que tiene adentro o es un espejo el que... A ver, yo pongo la cámara. Ah, Fíjate, no tenés el folleto, las indicaciones, no viene en la caja. Ese telescopio lo tengo desde los 10 años más o menos. ajá, Y ya mojado, se ha hecho de Ya, todos bueno. los folletos, todo. está No, bien, está bueno. no. Y bueno, Bueno, pueden ver en el no tengo más. CIAS algo sobre también el telescopio reflector, que es el que ha inventado Newton, ¿sí? Si ven ahí, o sea, Newton, ¿qué es lo que usó? Usó un espejo cóncavo, ¿está bien? Entonces, porque, digamos, bueno, el tipo era un genio, ¿no? Lo que estaba investigando él en ese momento eran las aberraciones cromáticas. Entonces él encontró que las lentes, ¿no es cierto?, daban aberración cromática, porque él estaba estudiando la dispersión de la luz. ¿Sí? Ustedes han visto ese tipo de cosas que hacía Newton. Investigaba la luz blanca y que se podía descomponer en color, entonces dice, se avivó que en las lentes había aberración cromática que venía de ahí, la aberración de los telescopios. Entonces, ¿qué dijo? Voy a usar un espejo, no voy a tener aberración cromática. Y de paso voy a demostrar, digamos, esto que estoy diciendo. Y efectivamente, digamos, solo que daba en esa época, era muy complejo hacer, digamos, darle concavidad a un espejo y hacerlo con la perfección suficiente, pero igual lo pudo hacer y puedo demostrarlo el tema, ¿no? Y generalmente, bueno, son los que más se usan en astronomía. Los grandes telescopios que tienen estos espejos cóncavos, ¿no?
Buenísimo. Bueno, no sé si queda algo más. ¿Se te mueve la cámara, Silvia? O... No, es la mesa. Ah, Yo estoy moviendo la mesa. está bien. Está vibrando, ¿ves? Está vibrando. Sí. ¿Cómo seguimos entonces? Y tendrían que medir, estimar el aumento de este tipo de instrumentos en el laboratorio y Ujú. tratar de encontrar experimentalmente la distancia focal de la lente divergente. Bien. Bueno, eso lo haríamos el martes de esta semana a la siguiente. A la siguiente, sí. Profes, por otro lado ya se empieza a acercar, digamos, la semana de parciales. No sé si más o menos ya podríamos tener una idea estimativa de hasta dónde tenemos que estudiar o alguna cuestión de esas, hasta qué tema abarcaríamos. La primera evaluación involucra espejos y lentes. Bueno, y la primera actividad, sombra, penumbra, que es la actividad introductoria. Es formación de imágenes, digamos, ya sea por un orificio, por el fenómeno de reflexión o por fenómeno de refracción. Hasta ahí iríamos, o sea que esta sería la última práctica antes de la evaluación. Bueno, Sí, El probablemente. martes que volvemos. No, adelante. ¿Cómo? ¿No se escuchó, Gustavo? El martes que volvemos, vamos directamente al laboratorio. Sí. Sí. Vamos a hacer el experimento de lente divergente. Lente Lo que divergente falta y del trato. construcción de anteojos. Bien. Sería el 28 entonces. Sí. Claro, sería el 28. claro, y la semana siguiente ya tendríamos el parcial, me parece. Sí. ¿Ustedes ya tienen fecha de parciales de otras materias? Sí. El 7 de octubre, cálculo, y el 14, óptica y electromagnetismo. El 11, El 14, 14, 7 y 14, óptica ¿Qué de tienen el 14? y ondas. Óptica y ondas. A ver, sí. Bueno, Bueno, me lo tengo anotado. muy bien. La semana de parciales es la semana del 7, ¿no? Sí. Sí. Del 2 al 7, algo así, del 2 al 8, pero el 8 es feriado. El 8 es feriado. Pero también toma el 9, como que es Sí. sábado. Pero... Muy bien. La modalidad del parcial, profe, ¿seguiríamos con la misma o lo haríamos presencial? Y ya lo vemos a eso. Mm. Ya lo vamos a ver. ¿Siempre se hizo así múltiple choice o antes era a desarrollar, eso cambió con la pandemia? Cambió. Antes era presencial y eran problemas o preguntas, digamos, de razonamiento o algún Sí. cálculo. Claro, no múltiple choice, digamos, No, todo lo... no. Sí, Podría porque ser, digamos, pero con justificación de respuestas y era uno de los ítems, no era todo así. sí, el tema del múltiple choice es que, bueno, es como muy blanco-negro, por ahí uno
tiene sus cosas también, digamos. Sí, Por ahí sí, uno, sí, cuando tiene la seguro. posibilidad de desarrollar o de explicar algo, capaz que algo no está del todo, o sea, puede explicar más, puede extender. Sí, sí, está bien. Bueno, creo que no hay nada más. No. Bueno, la otra Antes de semana pregunten una por el cosita. grupo si necesitan Ah, alguna consulta o algo para finalizar, digamos, para llevar al día el informe, porque todavía le falta la parte de divergente, pero si quieren hacer ajustes de lo que hemos visto hoy sobre el informe, comuníquense por el grupo, ¿no? No hay problema. sí, eso les quería pedir, justamente que vayan viendo todos estos diagramas de rayos, esta marcha de rayos de la divergente y de los anteojos, para que cuando lleguen al laboratorio, digamos, tengan ahí ya una idea, ya está visto el tema y van a ir más rápido, van a entender más y van a poder por ahí sacarle más el jugo, ¿no? Al trabajo. Eso nada más. ¿Se va a subir el Eh, cuestionario en estos días? No, si tenemos, está en el mismo TP, ¿verdad? Está en Es el la mismo, Está primera en el sí, parte mismo del TP. último. sí, Sí, sí. sí, está en el Perfecto. mismo. Además que esta, bueno, es una sola medición, nos centramos en la construcción del sistema para que podamos ver una imagen real con la lente divergente y poder medir en consecuencia la distancia focal y después estimar los aumentos de los anteojos. Construir anteojos con las lentes disponibles y ver cuánto es el aumento. Verificarlo experimentalmente, aunque sea una estimación, digamos. Es decir, ya sabemos que el aumento es el cociente de las distancias focales, pero bueno, elijamos dos lentes, las pongamos en las distancias adecuadas, miremos a través de el ocular, de la lente que va a funcionar como ocular, y veamos cuánto aumenta el objeto real, y veamos si efectivamente es lo que estamos prediciendo. Así que bueno, esa sería la cuestión experimental que nos falta. ahí hay una pregunta de Jerónimo en el chat, no sé si ya la han leído. No. ¿Qué dice? Para el diagrama de rayos de dos lentes, por ejemplo, es conveniente hacer el diagrama para el primer lente y luego el resultado de la imagen. Se le hace el mismo diagrama, pero usando el otro lente. Mm, No sé si está claro, pero creo que han visto que la construcción que yo he mostrado, primero veía dónde estaba la imagen de la primera lente y después como que intercalas la segunda lente y ves qué pasa entonces ahora, tomando esa imagen como objeto de la segunda lente. Creo que a eso se Claro, sí, refiere. una por una. Es decir, me fijo, hago la construcción para la primera, me fijo dónde se forma la imagen y habría que poner la otra lente antes de que se corten esos rayos, ¿sí? Y Claro. bueno, de ahí como es un cono pequeño el que incide, habría que buscarlo, ampliarlo al cono para buscar ahí los rayos principales y hacer la construcción para la segunda lente. Ujú. Buenísimo. Muy bien.
Estamos. Bueno, nos vemos entonces. Ya saben, cualquier cosa, por favor, consulten, ¿no? Bueno, profe, nos vemos. Ok. Bueno, Nos Nos vemos. vemos. Nos Chao. vemos. Chao. Nos vemos, chao. Chao, profes. Chao.